Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Es la última jornada de negociación de la semana para unos mercados que aún siguen viviendo después de haberse centrado en Jerome Powell en la Reserva Federal y viendo cómo el S&P 500 ha marcado su cuarto récord consecutivo. Un mercado americano que está marcando el comportamiento, como siempre, y en el que estamos viendo la fuerza del índice rector de Wall Street. Hoy, por cierto, que amanecemos con la mirada puesta de nuevo en la política monetaria y en lo que acaba de decir a estas horas el más madrugador, el Banco de Japón, que ha mantenido los tipos de interés, pero importante, sin lugar a dudas, lo que pone sobre la mesa mirando hacia adelante. La institución que dirige Kazuo Ueda lo que ha dicho es que va a empezar a recortar sus enormes compras de bonos, pero lo va a hacer de una forma lenta, un movimiento constante de retirada de su masivo estímulo monetario. Y eso sí, va a seguir comprando de momento esos bonos al ritmo de 6 billones de yenes, unos 38.000 millones de dólares. Es sin lugar a dudas el protagonismo a esta hora de la mañana, viendo esa política monetaria y sobre todo mirando lo que llega en la parte de unos mercados que asisten, como decimos, a los principales movimientos de actores, de geopolítica y del terreno internacional. De hecho, a esta hora seguimos muy pendientes del suelo europeo. El protagonismo está en Italia. Hoy es la última cita de los líderes del G7. Por cierto, que Joe Biden no ha acudido a la cena de gala de ese G7 porque estaba señalando el cansancio de ese viaje. Recordemos que Joe Biden se encuentra en esta visita oficial y no ha asistido a esa cena. Con todo, el lenguaje hoy va a girar en torno a China, en el foco central de debate, donde se ha hablado de Ucrania, donde se ha hablado de Oriente Medio, pero hoy China va a centrarse en el argumentario por parte de los principales líderes del G7, con esa Giorgia Meloni como directamente la gran protagonista de esta cita, la anfitriona y además la única entre los líderes europeos que asistían a esta cita con las urnas, que ha salido revalidada desde el pasado domingo y que se está mostrando como la receptora junto con China. En la mesa de debate hoy, además, este G7 que abre las puertas va a recibir a distintas personalidades y entre ellas el Papa Francisco, visita histórica. Va a hablar de inteligencia artificial, no va a hablar de esa tecnología que prima en Wall Street, pero sí, sin embargo, en esa inteligencia artificial, en esa potencia y en lo que pueda ser capacidad de desarrollar, hablando de los límites y del contexto ético que rodea esa inteligencia artificial que está señalada como lo que puede ser el próximo cambio en esa evolución tecnológica y en lo que puede ser el juego que marque las reglas en la sociedad. Con ese contexto, por supuesto, el protagonismo pendiente de lo que decía esta reunión, en la que, por cierto, el Papa Francisco va a coincidir con otro argentino, Javier Milei, que está también invitado a este G7 y que, eso sí, no está previsto ningún encuentro bilateral entre ambos. Reunión clave, reunión en ese lugar de Italia, ese lugar reducto de lujo que va a convertirse de nuevo en el epicentro informativo antes de, por supuesto, dar lugar este fin de semana a lo que va a ser en Suiza la conferencia sobre Ucrania, no conferencia de paz, porque recordemos que Rusia no va a participar de esas negociaciones. Y entre tanto, hoy, segunda reunión de ministros de defensa de la OTAN, que llega en un momento en el que Jens Stoltenberg ha señalado la necesidad de que los aliados se comprometan al menos a esos 40.000 millones que se ha puesto sobre la mesa de forma anual. Se ha reducido en mucho de los 100.000 millones que se planteaban inicialmente, para dar predictibilidad, para garantizar ese apoyo a largo plazo a Ucrania y emergiendo, por tanto, como esa cantidad clave en la que además Jens Stoltenberg ha puesto una fórmula sobre la mesa y ha dicho que esa ayuda hay que sumarla en base a lo que cada uno de alguna manera representa en el PIB. Causa-efecto, lo que dice es que Estados Unidos tiene que aportar la mitad de ese fondo de 40.000 millones para Ucrania. Estados Unidos debería asumir ese 50% de esa iniciativa y el otro, el resto de los socios europeos o de Canadá. Miembros de la alianza que hoy se reúnen por segundo día consecutivo y, por supuesto, en lo que está siendo ese encuentro previo antes de la cumbre de julio
de Washington, que va a ser sin lugar a dudas clave de cara a lo que puede ser el movimiento de la alianza y el comportamiento con respecto a sus próximos movimientos. Importante, entre tanto, qué está pasando en Ucrania, en el frente de batalla y los compromisos. En el marco de ese G7 y al mismo tiempo que se desarrollaba esa reunión de ministros de la OTAN, Biden y Zelensky se han reunido, el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania, firma de acuerdo bilateral de seguridad e importante ese compromiso de Estados Unidos con Ucrania a largo plazo. Lo que pasa que la pregunta más inquietante llegaba a Zelensky cuando la prensa le decía: ¿usted cree que la Casa Blanca va a seguir siendo un gran apoyo para Ucrania, esté quien esté, mirando al posible relevo de Biden si Trump gana las elecciones? Y lo que ha dicho Zelensky es que está totalmente confiado del apoyo de Washington y que cree que más allá del gobierno es el pueblo quien decide si está o no con Ucrania, señalando por tanto ese gran punto de apoyo que ve en el gobierno de Estados Unidos. Día clave, día de geopolítica, día de encuentros, día en el que sin lugar a dudas vamos a estar muy pendientes de los mercados, cómo cotizan después de haber visto esas fuertes subidas de nuevo en el S&P 500 y sobre todo lo que venga de nuevos y de últimas en esa reunión del G7. Nueve minutos pasan de las 7 de la mañana y por supuesto a esta hora estamos muy pendientes de las noticias que llegan de la parte que está despierta del mundo, de la parte de Asia y lo que ha sido el encuentro del Banco de Japón de los de Kazuo Ueda. El Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés a su nivel ultra bajo, pero ha decidido empezar a recortar las enormes compras de bonos en una lenta pero constante retirada de su masivo estímulo monetario. Va a seguir comprando bonos del Estado a ese ritmo de 6 billones de yenes, unos 38.000 millones de dólares al mes. El Banco Central ha decidido, eso sí, exponer los detalles de su plan de reducción progresiva para los próximos 1 o 2 años en su reunión de julio. Hay que esperar un mes más, por tanto, para conocer los detalles. Eso sí, en el comunicado oficial, los de Ueda han señalado que van a llevar a cabo las compras de acuerdo con la decisión tomada en la reunión de marzo, manteniendo lo que fue esa frase en la reunión anterior de abril, que se compromete a comprar bonos al ritmo actual. Y con permiso de la política monetaria, las grandes reuniones de la geopolítica, del terreno de la diplomacia, están centrando la atención de los inversores y en este caso el epicentro informativo gira en Europa, en concreto en Italia, con Giorgia Meloni, la primera ministra, como anfitriona de esa reunión de líderes del G7. Hoy, último día de conversaciones en esa cumbre anual, y hoy va a haber dos protagonistas indiscutibles, un país y un nombre propio. La cumbre de Italia de Meloni va a girar en la jornada de hoy sobre China, mientras que en el marco de los asistentes, el Papa Francisco
va a hacer una aparición histórica para discutir la inteligencia artificial. Un discurso en el que su santidad va a profundizar en los debates éticos que rodean esta tecnología. Al Papa se van a unir otros 10 jefes de Estado y de Gobierno, incluido el primer ministro de India, también el rey de Jordania, mientras se va poniendo en evidencia ese G7 abriendo sus puertas más allá de esos países que lo engloban. El Papa, por cierto, el argentino, va a verse también allí con el presidente del país, con Javier Milei, aunque no está previsto un acuerdo bilateral. También en este marco, y un día después de que Ucrania haya centrado el debate, el presidente Zelensky se marcha con el compromiso de que los activos congelados a Rusia pronto se convertirán en ayuda directa para alimentar al gobierno de Kiev y hacer frente al campo de batalla frente a Rusia. Y precisamente a partir de ese compromiso con el que se marcha Zelensky, y tras haber firmado además un acuerdo de bilateral en una reunión paralela con Estados Unidos de apoyo a largo plazo y de seguridad, Rusia ha respondido, y lo que ha dicho el Ministerio de Exteriores del gobierno de Putin es que habrá una respuesta extremadamente dolorosa si finalmente la Unión Europea entrega a Ucrania los fondos rusos que mantiene bloqueados en su territorio. Lo ha dicho María Zakharova, ha señalado que esas inminentes medidas de represalia van a ser y van a recibir la respuesta por parte de Moscú. La portavoz de Exteriores ha calificado esas sanciones como otro golpe al derecho internacional y ha señalado y subrayado cómo el G7 tiene previsto entregar ese préstamo a Ucrania por valor de 50.000 millones de dólares, garantizando con esos ingresos futuros de la gestión de los activos de los fondos rusos congelados. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha mostrado confiado en la continuidad del apoyo de los Estados Unidos a su país, independientemente de quién ocupe el despacho oval, independientemente del resultado de las elecciones del mes de noviembre. En una rueda de prensa conjunta con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al ser preguntado por la posibilidad de que haya un cambio en la Casa Blanca y que pueda suponer el fin de la ayuda a Washington, por parte de Washington, el líder de Kiev apuntaba que, a su entender, independientemente de a quién se elija, todo depende de la unidad de un país y si la gente, el pueblo, está con Ucrania, dice, cualquier líder estará con nosotros en la lucha por la libertad. Declaraciones que Zelensky exponía tras firmar con el jefe de la Casa Blanca ese acuerdo bilateral en materia de seguridad sellado en los márgenes de la cumbre del G7. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sigue presidiendo esa reunión de 2 días de ministros de defensa de la Alianza. Una reunión, un marco que sirve de preparación para lo que va a ser la cumbre de Washington del mes de julio. Y en estas últimas horas ha vuelto a defender y poner sobre la mesa esa propuesta de que los miembros de la Alianza deben contribuir al futuro fondo de apoyo financiero a Ucrania de acuerdo a su PIB. Bajo esta premisa propone que Estados Unidos asuma el 50% de los 40.000 millones de euros de la iniciativa y el otro 50% lo aporten los socios europeos y Canadá. La reunión de ministros de defensa de los aliados en Bruselas ha servido así como piedra para discutir esa propuesta de Stoltenberg para un fondo financiero que garantice el respaldo a largo plazo a Kiev y que le dé predictibilidad. Stoltenberg defiende, además, esa cantidad mínima de 40.000 millones. Vamos a escucharle. Is that we should agree a minimum of 40 billion per year, because that will at least sustain the level of military support we have provided so far. NATO allies provide 99% of the military support, and then by agreeing this for long term, we will ensure that Ukraine have predictability, that we have more accountability, because we have seen some examples that allies have promised support, but support has not been delivered. And we also have a system where we can have more accountability, meaning that we can agree actually how to count and how to measure, how to evaluate different types of support. Hoy segunda reunión de ministros de defensa de la OTAN. Hoy acaba
el G7, pero el tablero de la diplomacia va a seguir muy pendiente de Europa en los próximos días. Este sábado, Suiza, Ginebra, acoge esa conferencia sobre Ucrania. No se puede llamar conferencia de paz, no va a participar Rusia, por lo tanto, falta uno de los actores del conflicto. Con todo, y a partir de este sábado, esa reunión de alto nivel sobre el estado del conflicto en Ucrania va a centrar el punto de debate y va a suponer el inicio de negociaciones a nivel de todos los participantes. Según la convocatoria, el objetivo es reunir a jefes de Estado y de Gobierno para tratar de desarrollar el entendimiento común sobre un camino hacia una paz justa y duradera en Ucrania. Al evento no está invitado Rusia y asistirán representantes de más de 100 países y organizaciones internacionales, en su mayoría aliados de Kiev y en una minoría de estados no alineados. De hecho, el presidente ucraniano Zelensky ha aprovechado este viaje, esta gira internacional, estos días por Europa, para pedir e instar a una mayor participación en el encuentro. El gobierno suizo ha señalado 3 puntos clave, que son objetivos: proporcionar una plataforma para el diálogo sobre cómo lograr una paz integral, justa y duradera. También promover una comprensión común para alcanzar dicho objetivo y definir una hoja de ruta sobre cómo involucrar a ambas partes en un futuro proceso de paz. La propia presidenta suiza, Viola Amherd, ha admitido que esta conferencia no va a resultar en acuerdos ni tampoco en un plan de alto el fuego, por lo que aseguró que se celebre una segunda vuelta en los meses siguientes. Hablaba, por tanto, de una reunión de inicio de conversaciones, de negociaciones y en una segunda parte un escenario en el que sí se acogería a Rusia. Y entre tanto, en el contexto del análisis del debate sobre la situación en el conflicto y lo que puede suponer la derrota de Ucrania, el responsable de defensa, el jefe del Pentágono en Estados Unidos, Lloyd Austin, ha señalado que si Ucrania cae, Europa cae. Putin thinks that he gets to determine which countries are real and which countries can be wiped off the map. That's incredibly radical and incredibly dangerous. So let's be clear. Putin started this war by invading his peaceful neighbor. A permanent member of the UN Security Council is trying to deny democracy to more than 43 million people. And the Kremlin's war of imperial aggression has horrified countries around the world. Ukraine matters to the United States and to the entire world. If Ukraine falls under Putin's boot, Europe would fall under Putin's shadow. Clave, por tanto, lo que dé de sí esa cumbre también del fin de semana, ese posicionamiento en torno a la guerra en Ucrania. Y clave también, por supuesto, lo que son las rivalidades, las tensiones, mientras se dibuja este nuevo orden mundial, mirando también a la lectura en el ámbito comercial. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha vuelto a lanzar un discurso en el que ha criticado las políticas de su rival, el gigante asiático, en apoyo a su economía. Dice Yellen que el crecimiento de Estados Unidos necesita inversiones públicas y privadas y que los subsidios de China son excesivos. Según el discurso preparado para el Club Económico de Nueva York, la que fuera jefa de la FED apunta que si China continúa por este camino, teme que sus políticas puedan interferir significativamente con los esfuerzos de Washington para construir una relación económica saludable. Pese a la advertencia, Yellen reitera su opinión de que desacoplar a las dos mayores economías del mundo sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Y mirando a los mercados, las últimas horas han vuelto a dar un gran titular, el cuarto récord consecutivo del S&P 500, mientras los operadores vuelven a dar muestras de cómo cotizan en medio de la relajación de las presiones inflacionarias. Ese índice del S&P 500 subía hasta los 5.433 puntos, el Nasdaq también sumaba y el único que retrocedía era el Dow Jones de Industriales. En la jornada de este jueves, en cuanto a la lectura de inflación, era el índice de precios al productor el protagonista, retrocedía 0,2% respecto al mes anterior, ese ritmo de la subida, frente al aumento esperado. Un informe que además llegaba
un día después de que la oficina publicase esa inflación de mayo que resultaba mucho mejor de lo esperado. En las últimas horas hemos conocido, y así lo ha celebrado Elon Musk, el resultado, el apoyo de los accionistas de Tesla, del gigante de los vehículos eléctricos de lujo, a su paquete salarial, a su acuerdo de 56.000 millones de dólares en una junta de accionistas en la que parecía que con ese aval se reconoce el liderazgo del magnate, un incentivo para mantener el enfoque y su influencia en la compañía. La aprobación, por tanto, subraya el apoyo que más encuentra en los inversores minoristas de la compañía. La propuesta ha sido aprobada a pesar de la oposición de algunos grandes inversores institucionales y empresas proxy. En el escenario, además, Musk se ha descrito a sí mismo como optimista y señalaba que si no fuera optimista no existiría ni Tesla ni su fábrica. Y en el mercado, sobre todo en el del After Hours, el protagonista de las últimas horas ha sido Adobe. Se ha llegado a disparar un 15% tras presentar resultados y batir las expectativas. La dirección de la compañía ha mejorado además la guía, el guidance para todo el año, y así hemos visto cómo su acción se ha disparado un 15% en el mercado After Hours. Los ingresos de Adobe han crecido en un momento en el que además en las últimas semanas sus pares del software como SentinelOne, UiPath y Viva han reducido sus guidance para el año. Importante, mirando a los protagonistas de la última hora, datos macroeconómicos que llegaban por parte de Argentina. Estábamos preparados para una marca en la inflación, según había advertido el gobierno, del entorno del 5%, y este jueves han presentado los datos en los que ese índice de precios al consumo se ha situado en el 4,2% mensual frente al 8,8% del mes anterior. En términos inflacionarios, eso sí, la inflación ha caído al 276,4% frente al 289,4% de abril. Ese retroceso destaca los avances registrados en el índice en los meses anteriores, y en el índice acumulado el país llega ya al 71,9% de inflación. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.